Bienvenido a su tercera edición de Escuela Crítica de Ciencias Sociales. Le damos la bienvenida a nuestros suscriptores. Estamos de nuevo aquí una vez más y venimos a analizar un libro que sin duda es de mucho interés, una novela mejor dicho, de un escritor mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿verdad? Él escribió una novela titulada Los ojos de mi princesa. Nos pareció interesante hacer un análisis, ¿verdad?, de esta novela, porque es una novela interesante, basada en la vida real, que lo hace reflexionar sobre la vida y sobre cómo debemos vivirla, cómo debemos afrontar las situaciones, y también nos deja lecciones sobre la idealización. Como siempre, le acompaña José Mercado, ¿verdad?, mi persona, junto a mi compañero Ezequiel Solís Méndez. De verdad, sean bienvenidos a la tercera edición de Escuela Crítica de Ciencias Sociales. Carlos Cuauhtémoc Sánchez es sin duda alguna uno de los escritores más leídos en la literatura mexicana. Principalmente se centra fundamentalmente en la escritura de novelas. Es un novelista laureado y sin embargo, digamos, sus novelas abordan temáticas principales que abordan temas como el amor, digamos, los problemas de la sociedad en términos de violencia contra la mujer y todo esto. Entonces es interesante analizar. Sin embargo, nos gustaría analizar en esta ocasión la novela número 1, titulada Los ojos de mi princesa. Originalmente esta obra la había titulado como La fuerza de Chessida, fue su primera obra escrita. Cuauhtémoc realmente, digamos, es un escritor que comenzó a publicar sus libros tardíamente, creo que a los 26 o 27 años. Esta forma tardía de publicar sus libros se debe principalmente a lo que él explica en alguna biografía y en algunas introducciones de sus libros, de que él luchaba continuamente contra las editoriales, ¿verdad?, porque no lo querían publicar, y continuamente entonces estuvo luchando para publicar su obra. De hecho, él dice, ¿verdad?, en la introducción de La fuerza de Chessida, que él tuvo que quemar la mayoría de sus novelas para evidentemente terminar con esta última, que fue Los ojos de mi princesa, que al final la publicó creo que a los 26 o 27 años. Entonces venimos a abordar esto, ¿verdad? Al leer la novela, ¿qué te pareció fundamentalmente o qué podés rescatar de esto escrito de Cuauhtémoc? Sí, haciendo una recapitulación de lo que vos dijiste. Él la mayoría de sus escritos los quemó. Ahí lo narra en su novela Los ojos de mi princesa, que estamos analizando ahorita, que todos sus escritos los quemó. Él no creía en sus escritos, él no creía que iban a tener éxito. Al leer la novela, ¿verdad?, es una trama que te atrapa, es una novela bastante descriptiva, porque va escribiendo narrativa. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando uno lee algo narrativo, el cerebro rápido se atrapa. Entonces, es una novela, ¿verdad?, basada principalmente en la idealización, porque vemos, ¿verdad?, que el personaje principal, pues, es Chessida, ¿verdad?, así le llamó, ¿verdad?, a su princesa que él decía. Ella en la vida real se llamaba Lorena. El nombre Chessida, él lo tomó, ¿verdad?, de una historia de su mamá. Cuando él tuvo una experiencia, ¿verdad?, que está narrada en su novela, la experiencia famosa donde lo abordan al salir de clase unas personas desconocidas de un carro, que lo quieren incitar a caer en la pornografía o a practicar ese tipo de actos, y en la droga también. Él llega desesperado a su casa y se pone a analizar algunos libros, porque él llega confundido, porque en esa experiencia que tuvo con esas personas, le mostraron revistas pornográficas y le incitaron que pudiera persuadir a otras personas o a otras compañeras de clase para que formaran parte de ese tipo de trabajo, ¿verdad?, que estaba en ese tiempo renaciendo, resurgiendo, ¿verdad? Estamos hablando de los 70, por ahí, estaba resurgiendo lo que es la pornografía. En ese tiempo no existía el internet, no existían los relojes digitales, nada de eso. Pero ya la pornografía estaba saliendo en revistas. Entonces él llega perturbado después de ver esas imágenes, y él comienza a buscar en la biblioteca de su casa información
de sexualidad, de educación psicosexual. Y su mamá pudo notar la preocupación y se fue a verlo. Era medianoche en ese momento. Y fue cuando habló con él. Y él no se daba cuenta que su mamá estaba viéndolo. Y cuando miró, ya tenía como media hora de estar ahí. Y fue ahí donde habló y le recomendó algunos libros. Entonces ahí fue donde le contó la historia, ¿verdad?, de Chesid. Claro, esta historia se había contado por medio del abuelo también. Entonces allí viene ese nombre, Chesid, ¿verdad?, que era una princesa, ¿verdad?, por la que un prisionero, ¿verdad?, se inspiró. Esa historia es como árabe, ¿verdad? Entonces ese prisionero se inspiró en conquistarla porque él estaba preso, pero al ver la belleza de ella, entonces él se propuso salir de esa cárcel y llegar a autorrealizarse y conquistar su amor. Entonces de ahí viene el nombre de Chesid, que él es el que le pone ese nombre a Lorena, su amor tan anhelado. Sí, como bien decías vos, digamos, el hecho de la novela Los ojos de mi princesa se desarrolla en un tejido vertiginoso social muy complejo, como estamos hablando, por ejemplo, de, como bien decías vos, la incipiente pornografía, por ejemplo, que ya se en revistas principalmente, también, digamos, la música estentoria, y si bien es cierto que la novela, digamos, se desarrolla en un marco común histórico, la Ciudad de México, también es cierto que tiene bastante paralelismo con la juventud de todas las épocas, creo yo, porque podemos rescatar la confusión que decías vos que tenía concerniente a la sexualidad, ¿verdad? Otra cosa importante que hay que recalcar de esta novela en el marco histórico es la importancia que tienen los padres, principalmente en la educación psicosexual de los hijos, ¿verdad? Porque creo yo de que esto es muy importante si lo abordamos desde un punto de vista actual. Creo yo de que la gran mayoría de personas, en realidad en los hogares, al existir hogares disfuncionales, no hay una correcta formación en la sexualidad, en la educación sexual. Esto tiene graves consecuencias, ¿verdad? Y esto lo hemos reflejado básicamente en la novela. Entonces él, digamos, corre a la biblioteca a refugiarse porque si bien es cierto hay que tener en cuenta un hecho fundamental que Cuauhtémoc, y en realidad el escritor, ¿verdad? José y Cuauhtémoc, que es el escritor y el autor principal, tiene una cosmovisión de la sexualidad católica. Entonces al tener esa cosmovisión, él lo interioriza en sus escritos. Entonces el escritor y el protagonista tiene esa visión, esa concepción católica de la sexualidad, ¿verdad? Que es conservadora, que es una sexualidad que evidentemente no cosifica a la mujer, no la considera como objeto. Entonces, creo yo que hay que rescatar ese asunto particular. Otra cosa también creo yo de que distorsiona tanto la sexualidad, ¿verdad? Hace apología de una sexualidad casta, creo yo, en cierto sentido, pero por el otro lado creo que hace apología del amor idealizado, el amor platónico. Como bien decías vos, él cifra su confianza en una persona en particular, que en este caso es Lorena de Genteri, que la titula como Chesid, pero realmente Chesid es una especie de inspiración, de musa, de Venus, en la cual él se apropia de esa inspiración para ser mejor. Realmente, digamos, tiene para él esta joven tiene una fuerza que él la denomina como Chesid, digamos, una fuerza impulsora que le ayuda a cumplir una metamorfosis en su ser, a ser mejor, pero por el otro lado también es cierto de que esta misma inspiración resulta ser destructiva para él, porque pone su confianza en un amor idealizado, un amor platónico. Y sin duda, tenés razón, ¿verdad? Porque podemos notar, ¿verdad?, que Carlos Cuauhtémoc era una persona retraída, una persona que era asocial, que tenía dificultad para entablar relaciones sociales. Él mismo lo narra en su novela y él dice, ¿verdad?, que a él se le daba más escribir que hablar, decía él. Entonces yo plasmo, decía, mejor mi idea escribiendo que hablando. Entonces él tenía una dificultad en el ámbito social y él utilizó, ¿verdad?, como a esa persona para que fuera su fuerza impulsora. Sin embargo, la idealización lo cegó también, porque podríamos resaltar y decir, bueno, está bien, ¿verdad?, a veces tomar un impulso de algo, ¿verdad?,
que por ejemplo, si lo vamos a en el campo de un poquito tocando de la psicología, en la resiliencia, ¿verdad? Dice que siempre es válido tomar un punto de referencia donde te agarré. Entonces, es parecido a lo que le pasó a él. Él la tomó como un punto de referencia para poder superarse. Él decía, yo voy a superarme, porque al comienzo él era una persona pues que era frustrada, se sentía frustrada, era un fracaso en las carreras de bici porque su padre lo impulsó o lo persuadió para que tomara ese deporte, que era el ciclismo. A él no le gustaba el ciclismo, sin embargo su padre quería que él fuera ciclista y que ganara la medalla de oro. Sin embargo, él fue un fracaso. Pero después de la experiencia, ¿verdad?, que tuvo con esta mujer, con esta joven, él se sintió motivado. Y él dice, no, en una ocasión, cuando él está corriendo, en una de las carreras de bici, él fracasa y su padre le dice, ¿cómo es posible que te dejes caer así de la nada? Que dejes las cosas así y que no te esfuerces. Entonces él dice, no, ya basta. Él llega al baño y se da frente al espejo y él dice, ya basta. Tenés que dejar de ser un perdedor. Desde hoy en adelante vas a luchar con toda tu fuerza. También otra ocasión que lo marcó a él fue cuando él tuvo una declamación en la escuela. Vos sabés que él declamaba poemas, se le daba bastante eso, pero no era buen orador, no tenía buena retórica. Entonces en esa ocasión quedó en ridículo ante el público. Entonces él recordó todas esas experiencias dolorosas. Entonces él dice, no, ya basta, voy a dejar de ser un fracaso y voy a superarme, voy a hacer el mejor, voy a ser un buen ciclista, voy a superarme, voy a dedicarle más a la escritura y voy a practicar más la poesía. En ese momento él se puso a practicar, todos los veranos se ponía a practicar la poesía y lo que es la retórica, para poder demostrar frente al público que había quedado humillado en la escuela que él podía superarse. Entonces a veces, si lo tomamos desde un punto de vista positivo, podríamos decir que Lorena o Chesid, ¿verdad?, como nombre ficticio, en sí le ayudó en cierta manera a superarse, pero por otra parte hubo una ruptura, ¿verdad?, que en su mente, porque la idealizó totalmente, y entonces eso quizás lo acompañó lo acompaña hasta el día de hoy, porque él sigue vivo. Entonces fue un amor que demasiado, ¿verdad?, lo puso en un pedestal, lo elevó muy alto y se volvió como patológico al final. Sí, porque si bien es cierto, digamos, es correcta tu visión cuando vos decís, bueno, si una persona o si, digamos, una visión, qué sé yo, Dios o cualquier otra cosa te va a hacer mejorar como persona, pues entonces está bien, ¿verdad? Pero cuando eso destruye tu psicología, destruye tu autoestima y tenés que evidentemente ofrendarla hacia alguien en detrimento de tu propio bienestar, entonces es ahí el problema principalmente. Pero creo yo de que hay cuestiones positivas y cuestiones también negativas, ¿verdad? Ya hablamos de las positivas y también, bueno, de las negativas, que idealizar exacerbadamente a una persona, ¿no? Y como vos decís, esto es cierto, digamos, Cuauhtémoc ha cargado, y no sé si es consciente o no de esto, pero se ha cargado esa visión idealizada, o más bien, esa mujer que realmente no pudo ser, digamos, Lorena, ¿verdad? Él en sus escritos y continuamente hace utilización de estas figuras retóricas, no solamente figuras retóricas, sino ficticias, en las cuales el amor idealizado es punto de partida. El amor idealizado tiene una larga historia. Georges Bataille, en la breve historia sobre el erotismo, hacía alusión de esto. Digamos, tenemos también ejemplo de los cantores en Francia, por ejemplo, ¿no? La invención del amor cortés también. Entonces, todo esto es parte de una galimatía ideológica, vamos a decirlo, que tiene su punto de inflexión en la cultura occidental del siglo XX, incluso hasta hoy, ¿verdad?, del siglo XXI. Creo yo de que a la par de que él estaba intentando ser digno hacia alguien, también estaba descuidando gran parte de sí, es decir, la autoestima y la construcción de la autoestima. Vemos que continuamente él era humillado por ella y sin embargo él, digamos, no hacía nada para defender su honor, por decirlo así. Sin querer ser un poco pesimista con esto, creo de que el amor
es un asunto muy complejo abordarlo, ¿verdad? Para mí la concepción básica del amor, hablando en términos judeocristianos, es brillante, la concepción que enseña Jesucristo, ¿verdad? Pero hay un poeta que yo admiro bastante, llamado Joaquín Pasos, que en Cartas sobre la muerte de la prensa de Managua el 27 de enero de 1947, él hablaba sobre el amor. Él vivió en un tejido social muy complejo que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, y él escribió: el amor, ¿para qué el amor en estos lugares? Solo sirve para traer al mundo a más gente, más hombres que van hacia la muerte, más mujeres que esperan llorando sobre las tumbas sus propias tumbas. Cada vientre henchido es una sepultura naciente, cada mirada de amor es un recuerdo hacia el fin. No, el amor es muerte. Creo de que al leer esto, sin duda alguna, el filósofo Arthur Schopenhauer estaría de acuerdo. No quiero tener una visión negativa del amor, pero creo que cuando el amor se idealiza a tal extremo de ceder nuestra propia autoestima y valía hacia alguien, hacia el objeto de la veneración, ciertamente viene a ser un amor distorsionado, o si se quiere, una simple idealización. Entonces, digamos, hay que admirar, ¿no?, la visión de Cuauhtémoc. Ahora, esta novela fue famosa porque creo yo, sigue siendo famosa, porque de hecho la estamos comentando también aquí, porque aborda temas como el amor, pero también lo hace acercando al lector y al autor. Ahora, vos sabes que cuando un autor escribe hay una dualidad entre el lector, entre el receptor y emisor. Entonces, ciertamente esta dualidad permite que el lector se identifique con lo que quiere decir el autor, ¿verdad? Es básico y fundamental en el estudio de la lingüística esto, ¿verdad?, sobre la recepción del mensaje. También, digamos, la novela en realidad es una trilogía, ¿verdad? Son 3 partes, pero la más importante, creo yo, es la primera, sobre este amor idealizado que termina abruptamente, ¿verdad?, y con un tremendo desenlace que es muy brillante. Hay que aplaudirle a Cuauhtémoc. Se nota que invirtió horas en escribir esta novela, años incluso, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tenés que decir al respecto de la segunda y la tercera, brevemente? Mayor que, o podría decirlo que en un sentido, la segunda novela o la tercera, como vos dijiste, ya es más ficticio que real. La número 1, la que estamos analizando ahorita, fue la novela que en realidad, o donde él plasmó lo que sucedió en su vida real, la historia verdadera. Quizás hubo algunos matices, pero ahí está plasmada, podría decirse, la esencia de su vida, de lo que él vivió en ese momento. Y en la otra novela, ya la segunda o la tercera, ya él es como una invención, ya fue inventado, ¿verdad? Porque él dice al principio del libro, ¿verdad?, que algunas cosas fueron cambiadas, ¿verdad? La verdadera historia dice que fue cambiada. Sí, no está tan detalladamente basado en la vida real, ¿verdad?, de los hechos, cómo sucedieron en ese momento. Él cambió algunas cosas. Entonces, ya la segunda novela y la tercera, ya él es una invención, él lo inventa, lo crea, es la creatividad. Él le da un toque final que sea un poco diferente, ¿verdad?, para que no haya una disonancia, ¿verdad?, entre el principio y el final. Entonces él le da un toque al final, ¿verdad?, que no pueda ser tan trágico. Entonces la segunda y la tercera novela, y más la tercera, porque al final la tercera novela ya habla, ¿verdad?, en sí de Lorena, ¿verdad?, de Chesit. Ya ahí habla más ella, no él. Entonces, pues, por eso la principal novela o la esencia de la novela es la primera. Y refiriéndome a lo que vos decías, ¿verdad?, no dejando el hilo que estábamos analizando, también, ¿verdad?, esto te deja también una lección, ¿verdad?, o si lo podríamos tomar como una reflexión, un análisis sobre la moral, ¿verdad? Porque, como decía por al principio, Carlos Cuauhtémoc era una persona que fue formada en un hogar católico, entonces tenía visión cristiana, y él por eso, cuando él miró las imágenes pornográficas, él se sintió mal. Entonces, y la mamá le fomentó y le ayudó a ver con claridad que la pornografía era perniciosa. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de la moral, también es una lección para los jóvenes de ahora. ¿Por qué? Porque los ayuda a no caer
en la pornografía o en otros hábitos perniciosos. Sabemos que la pornografía ahora está por todos lados. El Internet ha lanzado tanta información de pornografía que está anegado completamente de pornografía por donde quiera. Y no es como en aquel tiempo que era más remoto, ¿verdad?, encontrar una revista pornográfica. Entonces creo que por ahí ayuda. A mí me cautivó bastante, me llamó la atención, donde la mamá le dice que los que ven pornografía y los que ya están hundidos en el hábito son como los sedientos de agua cuando quedan en náufrago en un mar. Y él dice, en cierto momento están ya la psique, ¿verdad?, ya la tienen perturbada, entonces ellos vienen y beben la agua de mar y la sienten como que fuera agua dulce. Entonces él decía, la pornografía es de esa manera, cuando ya uno está metido ahí, entonces y no logra distinguir, hacer la diferencia entre lo que es real, y entonces ya no logra mirar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces es así. Entonces uno es como que está bebiendo agua salada y sin darse cuenta. Entonces dice ella, tenés que buscar la verdadera agua, la agua que sacie tu sed de verdad. Entonces él más que todo, esa duda sobre la sexualidad que tenía, o esa curiosidad, si vos te fijaste, él la plasma, o mejor dicho, es como cuando el escultor plasma en su obra, tal vez sus pasiones, sus deseos. Entonces él hizo de la misma manera, él plasmó toda esa energía, la plasmó en su poesía. O sea, de alguna manera él mitigó eso, mediante la poesía, mediante la escritura, y eso es bueno, ¿verdad? Porque de alguna manera uno lo puede hacer, puede utilizar esa energía a veces para nuestro propio beneficio, para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Sí, ciertamente. Algo más revelador, digamos, y consecuente a su vida es la novela número 2, ¿verdad? Los ojos de mi princesa 2, donde él ya es un adolescente, ¿verdad? Estas dudas, evidentemente, pasaron 5 años, ¿verdad? Posteriormente a ello, de ser un preadolescente, ya era un adolescente. Estaba en la universidad, ¿verdad?, estudiando ingeniería, entonces hay, ¿verdad?, un nuevo impulso de buscarla, y de hecho eso se mantuvo continuamente, ¿verdad? Él no fue capaz de soltar, o no tuvo la inteligencia emocional necesaria para soltar lo que evidentemente había sido un trauma, ¿verdad? Entonces, evidentemente él continúa ya en la segunda parte de la segunda obra, ¿verdad?, parte de la trilogía, pero en la segunda obra se encarga principalmente sobre estos temas, ¿verdad?, ahora un poco más acentuados. Recordemos que tenía a su amigo, que es Mario Ambrosio, que él había caído, ¿verdad?, de la pornografía. Entonces ya era un actor porno, pero evidentemente, según lo explica, él se infectó de cierto virus que terminó siendo el SIDA, ¿verdad? Entonces esto es una crítica social también incluso. Pero vemos la misma línea argumentativa, que es que él siente una inclinación hacia lo imposible, hacia el amor idealizado, hacia algo que no puede realizarse, y al final, y aunque conoce a Yvonne, que es su esposa, pero al final evidentemente no pudo culminar y tampoco pudo vengarse. Ya al final, digamos, hay una especie de epifanía al final de la segunda novela, porque él hace una conversión, él va a un retiro religioso, un retiro espiritual, y entonces conoce a Dios desde una postura católica, religiosa, y evidentemente deja las enseñanzas satánicas que se encontraban en las obras de Sándor Levi, que le había dado Mariscal a Dalí, ¿verdad?, que era la Biblia satánica, y son principios que evidentemente él los había hecho suyos sin conocer la raíz propia de donde pertenecían. Entonces él deja esa visión, y entonces ahora entra a una cosmovisión cristiana donde evidentemente, digamos, el amor no es idealizado, el amor ama en la medida que conoce y comprende los principios de la otra persona, y ama incluso las imperfecciones, porque una frase que tengo yo es que amar tampoco es contemporizar, ¿verdad? Entonces evidentemente él hace suyo esta visión, y hace suya, ¿verdad?, la visión judeo-cristiana. Y en la tercera, me imagino que él, como todo escritor, le da un cierre a su historia e intenta ser un poco indulgente con lo que él escribe, creo yo, a mi entender. Y tenés razón, ¿verdad? Cuando me haces mención de lo que sucede en la segunda novela, el volumen 2, porque él pasa en ese momento haciendo
memoria, cuando la leí, por un momento de crisis de existencia, entonces, donde él está en una busca de valores, entonces él se hace influenciar, ¿verdad?, por esta persona, ¿verdad?, que mencionaste, se deja influenciar y él comienza a leer libros, literatura satánica, de otros libros de manipulación y todo esto, ¿verdad? Entonces, en ese momento él vivía una crisis existencial, podría decirse, donde él buscaba cómo identificarse. Sin embargo, ¿verdad?, después volvió, ¿verdad?, o sea, a su esencia verdadera. Entonces, la mayoría de la juventud ahora pasa también por este tipo de crisis y esto es un punto que puede ayudarle a reflexionar a la persona, ¿verdad?, que siempre hay una oportunidad para regresar a nuestra propia esencia y ser como somos, ¿verdad? No todo está perdido, siempre podremos volver y retomar nuestra esencia. También es verdad hacer mención a lo que decíamos al principio, ¿verdad? Sobre la crítica, sobre la idealización. Miramos, ¿verdad?, que él se preocupó mayormente por superarse, pero esa superación él la quería lograr para demostrarle a ella que él podría ser alguien valioso. Entonces, si lo salimos un poquito del hilo del tema de la novela y lo vamos a la psicología, y creo que un poco fuera de contexto al que voy a citar, que es Walter Rizzo, ¿verdad? Walter Rizzo habla, ¿verdad?, sobre el amor idealizado, cómo superar el amor idealizado. Y allí dice, él reiteradas veces en su frase, él ha mencionado que nuestra valía como persona no puede depender de las opiniones o del juicio que las otras personas tengan sobre nosotros. Entonces, a nosotros las personas no los pueden validar, nosotros somos que tenemos que construir nuestra autoestima sin dejar que las otras personas lo determinen. Entonces, Carlos Cuauhtémoc sí permitió, ¿verdad?, que otra persona lo validara y que otra persona interfiriera, ¿verdad?, en su autorrealización. Y vemos que ese es producto de la idealización. Entonces, cuando nos enamoramos de una persona y la historia toma ese hilo, debemos recordar, ¿verdad?, que no es bueno idealizar, que nuestra valoración como ser humano no depende de ninguna persona. Muchas gracias por quedarse hasta el final en este video, agradecemos a los suscriptores y hemos analizado brevemente la novela de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿verdad? Decidimos hacerlo corto el video, así que muchas gracias y en próximas ediciones estaremos abordando otros temas de su interés. Muchas gracias.